Dándonos, Señor, sabemos que necesitamos de ti, Señor, sabemos que sin ti no podemos hacer nada, y oramos en el nombre de Jesucristo para que este lugar esté lleno de la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Oramos, amado Padre, para que mientras tu palabra es expuesta, Señor, seas tú, amado Padre, hablándonos a cada una de nuestras necesidades. Señor, no permitas que salgamos igual, sino más bien, Señor, forma nuestros corazones a la imagen de Jesucristo y establece la verdad que hoy tú nos vas a enseñar en nuestros corazones como una verdad eterna. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios eterno. Te agradecemos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, el mensaje lo hemos titulado hoy de esta manera, usted puede verlo ahí, ojalá que ya lo pongan, ya está. El mensaje justamente trata de que todo tiene su tiempo. Yo no sé si usted le ha pasado alguna vez en su vida que, haciendo una retrospectiva de su vida o recordando algunos hechos o situaciones que usted ha pasado en su vida, si alguna vez usted se ha dicho esto, ¿no? ¿Cómo no hice tal cosa en aquel tiempo? O debía haber hecho esto en aquel tiempo. O debía haber escogido esto cuando sucedió eso. No sé si le ha pasado eso alguna vez. Yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado esto, que hemos llegado a reflexionar en circunstancias que hemos pasado en la vida y hemos reflexionado y hemos dicho, ay, debía haber escogido esto, o debía haber tomado esta decisión aquel día. Y después como que nos lamentamos, ¿verdad? Porque de pronto no nos salió, de pronto pues hoy estamos viviendo las consecuencias incluso de haber elegido mal en algún momento. A veces nos decimos eso, ¿verdad? De gana hice esto. Si no hubiese hecho esto, no estuviese pasando ciertas cosas. Entonces tendemos a decir eso y hacer un examen de reflexión con respecto a nuestras vidas está muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a aprender justamente acá? Que todo tiene su tiempo. Cuando hablamos de que todo tiene su tiempo, estamos hablando de que Dios, Él es soberano en todo. Él es soberano en nuestras vidas. Y como usted ve, ahí dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere bajo el sol tiene su hora. Leímos la Nueva Versión Internacional que también nos ayuda a entender un poquito más, porque dice, todo tiene su momento oportuno. De hecho, la palabra tiempo que usted lee ahí en el versículo 1 es interesante porque nos da a entender o nos da la idea de que esta palabra significa época, estación, a su tiempo. Hay un momento oportuno que Dios nos otorga a nosotros para que podamos elegir y tomar una decisión. El punto es que muchas veces tomamos la decisión sin reconocer, sin discernir ese tiempo que estamos viviendo, esa oportunidad, ese momento oportuno que Dios nos está dando. Y luego pasa el tiempo, y por no haber entendido esto, y haber elegido mal, haber escogido mal, haber decidido mal, nos encontramos en tiempos de aflicción, de tristeza, de dolor, de amargura. Como por ejemplo usted ve acá, es la soberanía de Dios. Versículo 2 dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Si usted se da cuenta y reflexiona en esto en cuanto a la soberanía de Dios, ninguno de los que estamos aquí, los que nos están viendo, pidió nacer. Esto es un acto soberano de Dios. Usted nació porque Dios lo permitió. Cuando dice tiempo de morir, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, va a llegar un día en que vamos a tener que morir. Por más que nos afanemos, por más que tratemos de
prolongar nuestra vida, vamos a morir. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha determinado así. Dios ha dispuesto que todos muramos y luego seamos juzgados. ¿Sí ve? Y luego tenemos una larga lista que podemos dividirla en dos secciones. La primera sección viene a ser, como por así decirlo, con respecto al área física, y la segunda sección, del versículo 5 en adelante, viene a referirse al área espiritual. Pero en todas ellas, Dios tiene control. Y Dios todo nos da a su tiempo, todo tiene su momento oportuno. Hubo un momento oportuno en que usted nació, y va a haber un momento oportuno en el cual nosotros vamos a partir a la presencia de Dios. Y efectivamente, como lo que acabamos de leer nosotros acá en estos versículos, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento oportuno. Tristemente, muchas personas no reconocen el tiempo que están viviendo y por eso siguen viviendo con amargura, con angustia, desilusión, aflicción, llenos de dolor, y eso produce problemas, no solamente en el aspecto personal, sino también en el aspecto familiar, en el aspecto laboral. Muchas veces he tenido que conversar con personas y me han dicho, de gana hice eso, hace 5 años de gana cometí ese error, de gana hice esto. Con jóvenes, muchas veces cometen un error gravísimo de entregar su corazón a la persona equivocada, y después de 4, 5, 6, 10 años se lamentan de eso. Y justamente esto es lo que vamos a ver hoy día, para que sea el Señor guiándonos y nosotros poder discernir ese momento oportuno que Dios nos está proveyendo en su misericordia, en su gracia, para no tomar la decisión equivocada, sino más bien para tomar el camino que Dios nos muestra. Y vamos a hacerlo justamente a través de una parábola muy conocida que usted ya, yo creo, lo habrá leído muchas veces. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Es la parábola del hijo pródigo. Yo sé que muchos hemos leído la parábola del hijo pródigo. Es por eso que en este día vamos a leer esta parábola tan conocida y entender la importancia de no esperar más y tener la sabiduría de reconocer que ya es tiempo de volver al Señor, ya es tiempo de hacer las cosas como Dios nos manda a que hagamos, ya es tiempo para experimentar no solamente su perdón, sino también su misericordia, su gracia, su favor en nuestras vidas. Así que vamos a leer ahí Lucas capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice así, es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Debemos entender que el que está enseñando acá es el Señor Jesucristo. Sí, Él está hablando, son palabras de Él. Es una parábola que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Dice así, un hombre tenía 2 hijos, versículo 11, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, dice ahí, pero el versículo 22, el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué lindo, qué hermosa parábola. Podemos ver aquí en estos textos que este muchacho lo conocemos como el hijo pródigo. No tenemos el nombre de él, no sabemos, pero creo yo que al igual que muchos de nosotros, él tuvo un tiempo en su vida en la cual él tomó las decisiones más equivocadas, que obviamente trajeron graves consecuencias en su vida. Tomó las decisiones más equivocadas que cualquiera, como usted y como yo, pudimos haberlo tomado. Tal vez alguien está a punto de tomar una decisión equivocada. Tal vez alguien de acá ya ha tomado una decisión equivocada. Y yo le pido a Dios que el Señor le bendiga y usted pueda entender con este sermón lo importante de saber que todo tiene su momento oportuno. Cuando nosotros observamos esta parábola tan interesante, vemos que este joven ahí, en el versículo 12, él tuvo un tiempo de clamor, ¿sí? Él se acerca donde el Padre y le clama y le pide: Padre, dame la herencia que me corresponde. Él tiene ese tiempo de ir, de acercarse donde el Padre y pedirle lo que a él le corresponde, una bendición. Una bendición, en este caso la herencia que él no supo valorar y que no tuvo la sabiduría de administrarla, según lo que nosotros acabamos de leer. Y yo creo que eso nos pasa, o nos ha pasado a muchos de nosotros estando acá. Muchas veces le hemos pedido a Dios un milagro, ¿verdad? Una bendición. Señor, ayúdame, dame empleo. Y Dios le da el empleo. Señor, tú sabes, estoy pasando este asunto con mi esposo, estamos casi separándonos. Señor, ayúdame. Y el Señor bendice ese hogar y los ayuda y le hace el milagro de restaurar ese hogar. Usted va, se arrodilla delante de Dios y le dice, y le clama y le dice: Señor, sabes, mi hijo está así, está así, ayúdame, que salga de las pandillas, que salga de las drogas. Señor, solo tú puedes hacerlo. Y en efecto, Dios en su misericordia y en su gracia, Dios manifiesta y le da esa bendición. Pero ¿cuántos de ustedes hemos hecho como este joven rico? Muchos de nosotros hemos hecho eso, hemos recibido la bendición, hemos clamado el milagro a Dios y Dios nos ha dado y después nos hemos olvidado de eso. Conozco muchísima gente, han recibido el milagro y luego se olvidan de Dios, se alejan de Dios, se alejan de la vida cristiana y más se preocupan en cuidar el milagro que en tener una relación con Dios. Yo creo que eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero este joven, este hijo pródigo, no solamente tuvo un tiempo de clamor, sino también tuvo un tiempo de soberbia. Ve ahí el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué quiere decir eso? Que él lo juntó todo. Es decir, que toda la herencia que le dio el padre, él cogió y la vendió. Y con ese dinero él se fue. Tuvo un tiempo de soberbia y autosuficiencia en el cual él se alejó completamente, no solamente de la casa de su padre, sino también de la relación que él tenía con su padre.
Y no quiero ser reiterativo en esto, pero yo creo que muchos de nosotros muchísimas veces hemos hecho eso. El Señor ya nos bendice, nos da el milagro. Tenemos el milagro en nuestras manos. El Señor nos ha bendecido, ayudándonos en la vida, en la familia, restaurando el hogar, y luego nos olvidamos de Dios. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de ir a las reuniones, dejamos de leer la palabra de Dios, y mejor aún estamos ahí como este joven rico, yendo a parrilladas, música mundana, bailes, discotecas, cumpleaños. Cambiamos eso y nos preocupamos más en ese tipo de cosas que en lo que Dios nos ha dado. Soberbia y autosuficiencia, igualito. No, el domingo voy a la iglesia. Cambiamos lo malo por lo bueno. Y eso es lo que hizo este muchacho, este hijo pródigo. Pero no solamente él tuvo ese tiempo de soberbia y autosuficiencia, sino también, vea el versículo 14, él tuvo un tiempo de necedad. Versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro, necio. Él desperdició todo lo que el padre le había dado, todo lo que él vendió, producto de la venta de lo que la herencia que el padre le dio, que le había dado, viviendo de una manera desenfrenada. Se gastó en todo, no supo. Necedad, necio. Él debió haber pensado que en algún momento esa herencia que le dio el padre se iba a acabar. Sin embargo, él no pensó en eso. Pero también vemos que este joven, este hijo pródigo, también tuvo un tiempo de humillación. Mira el versículo 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo no sé si a este momento usted está viendo la decadencia de este hombre. Empieza supuestamente bien y mire dónde termina: viviendo con los cerdos, comiendo con los cerdos y peleando por la comida de los cerdos, enlodado hasta el cuello. Él está viviendo con los cerdos. Eso sucede a mucha gente hoy día. Después que reciben la bendición de Dios, el milagro de Dios, le claman a Dios, viene la soberbia, la necedad, y terminan en ese tipo de humillación. Una humillación de aspecto negativo, por así decirlo. Está enlodado, está en el pecado totalmente. Lejos completamente de la casa del Padre y de una relación con su Padre. Lejos totalmente. Y yo pienso que posiblemente nos hemos sentido identificados en alguno de estos tiempos. Yo no sé usted, pero le pido a Dios que usted pueda identificar en qué tiempo está usted. Pero lo que necesitamos es comprender por qué es tan importante no esperar más y realmente entender que ya es tiempo. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su momento oportuno. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver hoy día. Esto a manera de introducción, hermanos. Pero lo hermoso de esta palabra es que nos da 3 o 4 puntos que vamos a ver hoy día. Porque si usted observa el versículo 17, mire lo que dice: y volviendo en sí, este muchacho, este joven, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es tiempo, amados hermanos, de hacer un recuento de los daños que hemos ocasionado
a nosotros mismos en nuestra vida y a nuestros seres queridos. Es tiempo de darnos cuenta, de hacer un alto y hacer un examen de conciencia, una autorreflexión, por así decirlo, y darnos cuenta lo mal que hemos hecho. No solamente en nuestra vida, sino también a nuestros seres queridos. Y este muchacho tuvo que reconocer con humildad que se había equivocado al haberse alejado de la casa de su padre. Él se da cuenta dónde está y qué es lo que está haciendo, a cuán bajo él ha llegado. Y él reconoce. Y dice, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él se dio cuenta, él hace una autorreflexión de dónde empezó, de dónde salió y dónde está. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Ahora, él se da cuenta de dónde está, solamente ¿por qué? Porque él pudo llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque él vio la realidad de su vida. Él se da cuenta dónde está, en qué lugar está, dónde estaba en su relación con el Padre, en la casa con el Padre, y él se da cuenta dónde está ahora. En el lodo, hasta la cabeza, viviendo con los cerdos, en el pecado, lejos de Dios, lejos del Padre. Y sabe, para eso solamente se necesita sentido común. Él observó la realidad de su vida. No se necesita que alguien venga y le diga: oye, mira, no, hay sentido común en la vida, de darse cuenta dónde estás, lo que está pasando. Y él se da cuenta que él está necesitado, hambriento y en soledad. Necesitado porque no tiene dinero, no tiene a su padre, no tiene donde dormir, no tiene su familia. Está hambriento, ¿por qué? Porque no tiene que comer. Está peleando con los cerdos para ver si es que puede coger un poquito de esa comida para los cerdos. Y en soledad, ¿por qué? Está lejos de su padre. Está lejos de la relación con su padre, lejos de su familia, lejos de un hogar. ¿Sabe? Un hogar, hermano, siempre es protección, calor, cariño, comprensión, refugio. Eso es un hogar. Y él se da cuenta que está solo en el medio de la nada, en el fango. Entonces él hace un recuento de los daños que él ha hecho, que él se ha hecho a sí mismo y que él posiblemente ha causado. Y eso nos hace reflexionar a usted y a mí, amados hermanos, cuántas veces hemos tomado malas decisiones en el tiempo equivocado, no hemos sabido discernir las cosas. Imagina un embarazo no deseado. Muchas jóvenes les ocurre eso. Entregan sus sentimientos, sus emociones a la persona, al hombre equivocado. Porque no hubo los padres quienes les debieron hablar de estas cosas. Hombres que caen en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía. No pueden discernir ese tiempo, cuando deben de estar en el Señor. Y eso trae daño, no solamente a la persona, al hombre en sí, sino también a su esposa, a su familia, a su hogar. Él hace un recuento de los daños de este joven. ¿Qué significa hacer un recuento de nuestros daños? Significa ver la realidad con sinceridad, hasta dónde hemos llegado por hacer mal en el momento equivocado, por no escuchar el consejo de Dios, por ser autosuficientes, por ser necios, por no saber valorar lo que Dios nos ha dado. Eso significa hacer un recuento de daños, ver realmente la realidad con sinceridad, hasta dónde hemos llegado por nuestras malas decisiones.
Hacer un recuento de daños significa ver, darnos cuenta hasta dónde hemos llegado por nuestra soberbia. Y a veces se les dice, hermana, está haciendo mal con su hija, con su hijo. No, yo sé lo que hago. Yo sé. Soberbia. Hacer un recuento de daños significa hasta dónde hemos llegado por causa de nuestro pecado. ¿Cuántos hogares se destruyen por causa del adulterio y la fornicación? ¿Cuántos jóvenes se casan con la persona que no aman porque sencillamente quedaron embarazadas? Y por el asunto de la responsabilidad creen que ya con el tiempo se van a enamorar. Mentira, eso a los 2 o 3 años eso se termina. ¿Cuántos padres permiten el pecado de sus hijos en casa? Permiten que forniquen, que adulteren en casa, en su propia casa. Eso es hacer un recuento de daños, ver hasta dónde las causas que ha llevado el pecado en tu vida, en tu hogar. Hacer un recuento de daños significa reconocer el daño que hemos causado. Hijos que crecen sin su padre, sin su madre, abandonados. Significa reconocer a las personas que hemos dañado, significa reconocer todo lo que se ha perdido, significa reconocer la soledad o el dolor que hay en nuestras vidas. Eso significa hacer un recuento de daños. ¿Lo hemos hecho? Sí, podemos amargarnos, desilusionarnos porque, no tomamos la decisión o tomamos la decisión equivocada en el tiempo equivocado. No supimos ver el momento oportuno en el cual Dios nos estaba dando para rectificar. Sin embargo, seguimos eso. Pero, ¿qué hacemos después de eso? Como segundo punto, no solamente debemos de hacer un recuento de daños, sino también debemos de tomar decisiones que sabemos que van a cambiar la realidad de nuestra vida. Observa el versículo 18 y 19. Este muchacho dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Me levantaré. Hay que elegir cambiar la vida. Hay que tomar una decisión. Mire, escuche bien, un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Usted puede tener los mejores deseos y puede haber reconocido todo lo que acabamos de hablar en el punto 1. Puede haber reconocido todo usted, los daños que se hizo, los daños que ha hecho en su hogar, en su familia, en sus hijos, en sus seres queridos, en su economía, lo que usted quiere. Pero si usted no cambia y solamente usted está deseando, sí, hay que hacer esto, sí, ¿será que hago esto? No, un deseo no cambia nada. Una decisión cambia absolutamente todo. Es decir, que una decisión puede ser el primer paso para cambiar la realidad de su vida, cualquiera que usted esté pasando. Es así. Este muchacho se dio cuenta de lo mal que estaba en su vida por causa de una mala decisión que él mismo tomó. Eso es lo que estamos viendo acá. Él mismo tomó esa decisión y él mismo está pagando las consecuencias de esa mala decisión. Pero él, como acabamos de ver, él decide tomar una decisión. Él decide cambiar. Él se dio cuenta de lo mal que estaba su vida por causa de esa mala decisión. Mire, la única forma de dejar atrás las consecuencias de nuestras malas decisiones es comenzar a tomar buenas decisiones. Mire, la palabra de Dios nos muestra que Dios siempre está dispuesto a darnos su ayuda. Acompáñeme al Salmo 46. Salmo 46. Vamos a leer versículos 1 al 3. Y sí, Dios siempre va a estar dispuesto a darnos una nueva oportunidad.
Dice así, Salmo 46, versículo 1, 2 y 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramaren y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Dios está conmigo, Dios estará con nosotros, Dios siempre nos va a tender la mano para ayudarnos, hermanos. Es sencillamente eso, reconocer y querer tomar una buena decisión. Dice la palabra de Dios que Él inclina su oído para escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor, y gloria a Dios por eso. Él nos va a dar de su gracia, de su misericordia, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. A veces cuando estamos en consejería con mi esposa, hay algo que siempre viene la gente con dolor, con terrible angustia, y qué bueno que busquen, y gloria a Dios, y pidan un consejo, y gloria a Dios por eso. Pero muchas veces es tanto el daño que se han hecho por las malas decisiones, por no entender este asunto de los tiempos, que han elegido mal, han escogido mal, han desaprovechado todo lo que Dios les ha dado, etc. Y lo que a veces piensan es que claro, quieren que nosotros les demos arreglando el problema, y eso no es así. Y segundo, piensan que el problema se va a arreglar de la noche a la mañana, y eso tampoco es así. Esto es un asunto suyo, muy personal. Es nosotros que debemos de hacer ese recuento de daños, es nosotros los que debemos de tomar una decisión y cambiar. No solamente que se quede en un deseo, nosotros tenemos que decidir, sabiendo que Dios nos va a ayudar. Ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Escoge tú, dice. Escoge tú. La vida para que vivas, tú y tu descendencia, dice ahí. Escoge tú. La vida para que vivas tú y tu descendencia, escoge. Este es un asunto de escoger. Este joven se levantó y decidió escoger por la vida. Decidió regresar al Padre, regresar a la casa del Padre. Él decidió regresar y tener una nueva comunión con su Padre. Eso es lo que él hace en este momento. Y como punto 3, vemos que este joven, él tuvo, después que él hace esa acción, vemos que él fue determinante en esa acción. Como punto 3, vea el versículo 20 y 21, de regreso acá a Lucas. Mire el versículo 20 y 21. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y le dijo, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué hermoso, hermano. Hay que poner manos a la obra, hacer el recuento de daños. Está bien hacer el recuento de daños. Tenemos que tomar una decisión, está bien, pero tenemos que poner manos a la obra, tenemos que hacerlo. Debe de haber determinación en nosotros. ¿Qué quiero decirles acá? Que lo que verdaderamente marcó la diferencia en la vida de este hombre, de este joven, de este muchacho, no solamente fue el reconocer con humildad lo que estaba pasando en su vida, no solamente fue tomar una decisión importante, que lo hizo y está bien, pero no solamente fue que esa decisión iba a transformar su vida. Lo más importante fue que él fue valiente en levantarse para dejar atrás sus errores y sus fracasos. Él fue valiente para dejar la suciedad del pecado. Él dijo: ya no quiero vivir más en este lodo, ya no quiero vivir más con los cerdos. Ya no, él fue valiente, él tomó esa decisión. Tenemos que comprender
algo muy importante con respecto a la toma de decisiones, que la intención sin acciones es sencillamente una ilusión. Nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que hacerlo, tenemos que ir y hacerlo, practicarlo. Y créame que para tomar esa decisión y levantarse y volver a la casa del Padre, este muchacho tuvo que ponerse a pensar mucho, realmente muchísimo. Las burlas, las críticas, el qué dirán. Él pudo haber pensado incluso que su padre le podría rechazarle. Él tuvo que haberse puesto a pensar todas este tipo de cosas, que de pronto el padre no le iba a recibir. Él pudo haberse pensado también que su hermano mayor le iba a despreciar. Imagínese, después de tanto tiempo, usted entrar a ese pueblo y verle que este joven venía enlodado. Él tuvo que haber sopesado todas estas cosas, las burlas, que quizá él iba a ser rechazado con toda su familia. Pero él fue valiente y a pesar de todo eso, él se levantó y fue a la casa del Padre a restaurar esa relación con el Padre. ¿Sabe que en la idiosincrasia judía esta parábola era un dolor de cabeza para todos los escribas y fariseos que estaban escuchando esta enseñanza del Señor Jesucristo? Porque de principio a fin era como arrancarles lo más preciado para los judíos en ese tiempo, porque imagínense, usted si era un judío que se respetaba, ¿verdad? Un judío que se hacía respetar normal, un judío de esa categoría, y ningún judío podía ir y pedirle la herencia a su padre cuando su padre aún estaba vivo. Eso ni en las peores pesadillas de un judío. Sin embargo, vemos que en esta parábola el Señor Jesucristo pone este ejemplo y lo hace. Los animales, los más inmundos, los más detestables para los judíos son los cerdos. Y vemos acá a este joven que no solamente está conviviendo con los cerdos, lo cual le hace impuro, sino que también él está comiendo con ellos y peleándose con ellos. Entonces, en la idiosincrasia, en la cosmovisión judía, para un judío oír estas cosas era realmente impensable, ni en las peores pesadillas para un judío normal. Pero aún así nosotros vemos que este joven, aún así él se levanta y va donde su padre. Sin importar que se burlen, sin importar la crítica. ¿Cuántas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces para que no se burlen de nosotros nos quedamos callados? ¿Cuántas veces? Sin embargo, este joven fue, es decir, hizo, y lo hizo valientemente. Y eso yo creo que debemos de reconocer en él y darle gloria a Dios por eso. Entonces, si ya reconocimos los daños, si ya reconocimos las consecuencias de nuestras malas decisiones que han traído a nuestra vida, que han traído a nuestra familia, que han traído a nuestro matrimonio, si ya decidimos que no podemos seguir así, si ya reconocimos que decidimos cambiar esa situación, entonces tenemos que ser valientes para hacerlo, tomar acción. Tenemos que ser valientes para reconocer nuestros errores, nuestros pecados, las cosas malas que hemos hecho, tenemos que saber reconocerlo, pero también tenemos que ser valientes para volver a los caminos del Señor. Y si ya nos dimos cuenta de todo esto, entonces, ¿qué esperamos?
Básicamente tenemos que dejar el pecado. Y eso es lo que hizo este joven. Él dejó el pecado, dejó la relación con los cerdos, con el lodo, con la suciedad. ¿Qué es el llamado acá para nosotros? Cortar esas relaciones pecaminosas, apartarnos de esas personas que nos llevan al pecado, que nos causan daño, que no son buena relación con nosotros. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo y échala de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ese es el llamado que tenemos que hacer. Es tiempo de volver a la amistad y a la relación con Dios. Es tiempo. Despojémonos de ese pecado. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza, el don del arrepentimiento para poder dejar ese pecado. Yo no sé qué es lo que usted está cometiendo en este momento, no lo sé, pero créame, el Señor sí lo sabe. Si estamos hablando de un momento oportuno, de que todo tiene su momento oportuno, de que todo tiene su tiempo, este es el momento que Dios le está dando a usted para arrepentirse y volver al Señor. Mire el versículo 22 al 24 de Lucas capítulo 15 que estamos leyendo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios por eso. Usted ve ahí que el padre le está juzgando por su pecado. Usted ve ahí que el padre le está diciendo al hijo: oye, me desperdiciaste tanto dinero de la herencia, vete de aquí. No. Usted le ve al padre que está triste por la llegada de él. No. El padre no está argumentando: maybe tal vez venga otra vez y me pida otra vez la herencia, o tal vez me viene a robar. No. Lo que vemos ahí es misericordia sin ningún interés del padre hacia el hijo. Es la gracia derramada sobre este muchacho. Dios le perdona cualquier pecado que usted tenga. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Él pagó todos nuestros pecados. Eso es lo que nos quiere decir este texto acá. La gracia derramada, la gracia de Dios, ese favor inmerecido que recibimos usted y yo sin merecerlo. El padre justamente lo que tenía que hacer es cerrarle las puertas y decirle: vete, no eres mi hijo, go away. Sin embargo, el padre no, el padre le recibe. Es más, él corre hacia él. ¿Sabe? Le amamos a él porque él nos amó primero. Hemos sido salvados, ¿sabe por qué? Porque él nos buscó primero. El padre va hacia el hijo en un acto de misericordia y gracia sublime. ¿Qué esperas? Hoy este es el momento, este es el tiempo oportuno, el momento oportuno para que tú te arrepientas de tus pecados y vuelvas a la casa del Padre y vuelvas a tener una comunión con Él. No desperdicies lo que Dios te está dando. Realmente reconocer nuestros errores, hacer un recuento de nuestros daños, tomar la decisión de ya no seguir ahí en ese pecado y levantarse y volver a la casa del Padre. Eso es lo que este hijo pródigo hizo, volver a experimentar el amor de Dios, tener una relación con Dios. ¿Cuánta gente he visto yo, lastimablemente tengo que decirlo, a lo largo de todos estos años en el ministerio? Gente que ha recibido el milagro, sanidades físicas, que yo puedo testificar de verdad que Dios ha hecho una sanidad física, y hoy están lejos, enlodados, viviendo con los cerdos. Pero también déjeme decirle que he visto gente
que han recibido la bendición de Dios y se han apartado, pero han entendido este punto, que todo tiene su momento oportuno y Dios les ha concedido ese don maravilloso del arrepentimiento y el don de la fe, y han regresado nuevamente a la casa del Padre, a tener una relación con el Padre. Así, amados hermanos, nosotros tenemos que comprender que nada sirve, de nada sirve reconocer nuestros errores, de nada sirve entender cuánto daño hemos causado a otras personas, de nada sirve, hermanos, hacer o tener los deseos más nobles que usted quiera con respecto a lo que usted ha pasado, si es que usted y yo no tomamos la decisión de volver nuevamente a la casa del Padre y restaurar esa relación que perdimos con el Padre. Ese es el punto acá. Volver toda nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Tenemos que comprender que eso es lo que justamente hace la diferencia. Job capítulo 22 y versículo 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Hay gente que dice que para todo hay tiempo. Sin embargo, eso no es bíblico. Hay gente que dice que para todo hay tiempo, ¿sabe? Las implicaciones de eso son realmente fatales. Porque cuando usted dice eso, usted está dando a entender que usted está a cargo de hacer lo que usted quiere, de decidir lo que usted quiere, de tomar decisiones cuando usted quiere, de elegir el camino que usted quiere, y eso no es así. Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento oportuno. Esa afirmación es bíblica. ¿Por qué? Porque nos muestra la soberanía de Dios, nos muestra la autoridad de Dios, nos muestra que Dios está a cargo y que en su misericordia Él nos da el momento oportuno. Para todo hay un momento oportuno, jóvenes, para casarse con la persona que Dios ha establecido que sea su esposo o su esposa. Pero si usted decide como joven tener novios por aquí, por allá, cada semana, cada mes, cada año, está mal. Eso es de justamente lo que estamos hablando. Luego vienen las consecuencias. Esposos, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para pedir perdón a su esposa y reconocer los errores que hemos cometido. Hay un tiempo para ello y Dios te lo está dando hoy día. La aflicción, el dolor, la angustia que sufren las mujeres por la traición, el adulterio, es realmente terrible, daño. Hoy es tiempo de pedir perdón, esposos. A veces como padres ni siquiera nos damos cuenta del daño que estamos causando al corazón de nuestros hijos. Y decimos: mi hijo es pequeño, él no sabe, él no entiende. Mentira, ellos están absorbiendo absolutamente todo. Las peleas, las palabras, todo lo que ustedes dicen en casa, ellos lo están absorbiendo y su corazón está siendo dañado. Hoy es el momento oportuno para que tú puedas volver al Señor, le pidas perdón a Dios. Si Dios te ha bendecido con un milagro, si Dios te ha bendecido con una bendición, no hagas lo que hizo este joven rico. No la desperdicies, guárdalo, atesóralo, utilízale en el Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este día, por esta tu palabra, Señor. Queremos orar, Señor, para que seas tú estableciendo esta verdad en nuestros corazones como una verdad eterna. Te agradecemos, Señor, porque entendemos que todo tiene su momento oportuno y tú estás al control y tú eres soberano de todo esto. Ayúdanos a vivir esta verdad, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces, como este joven, como este hijo pródigo, Señor, hemos desperdiciado, no hemos valorado lo que tú nos has dado.
y hemos vivido en soberbia y autosuficiencia. También hemos sido muchas veces necios y finalmente a veces hemos terminado humillados en el lodo del pecado. Señor, ayúdanos. Yo no sé cuántas personas acá están pasando un momento así. Es importante que usted haga un recuento de daños. Es importante que usted reconozca el daño que ha causado, pero también es importante que tome una decisión ahora mismo. Este es el momento oportuno que Dios le da para que pueda ponerse a cuentas con el Señor, a cuentas con sus seres queridos y volver a tener una relación con tu Padre amado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque a ti, Señor, hallamos paz y regocijo. Gracias, Señor, porque tú no nos señalas, tú nos esperas con los brazos abiertos para darnos amor y misericordia y restaurar nuestras vidas. Te agradecemos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias.